Viajo desde Pleiades, voy llevando mi misión. Vengo de otro mundo para abrir tu corazón. Somos los Wingmakers, los está ayudando el sol. Captan los que quieren esta real interpretación. Voy honrando a Dios. Listo, sí, aquí ya está comenzando a grabar. ¿Qué tal, amigos de los círculos de la Real Interpretación? Muy buenos días, amigos. Estamos aquí ya comenzando nuestra grabación con nuestro buen amigo y querido amigo Salim Hasir del canal de Flecha Antigua. Hubo un pequeño cambio por cuestión de un error mío que cometía con el horario, pero bueno, ya estamos aquí para hacer esta charla con nuestro amigo Salim. Él nos va a dar unas claves, digamos, una información para que nosotros tengamos presente para poder comprender la profecía, no dejarnos llevar nada más por la creencia, ¿verdad? Por palabras bonitas que suenen mucho a la verdad y bueno, pues estar bien apercibidos, tener ese discernimiento de obtener al tener un conocimiento y una investigación, bueno, pues que estemos bien apercibidos para poder tomar lo que resuene en nuestro corazón y estar informados, ¿verdad? Así que yo le doy la palabra a Salim. ¿Qué tal, Salim? Buenos días, un abrazo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un abrazo para todos. Gracias, Lili, por la invitación. Y bueno, hoy quiero compartirles el resultado, ¿no?, de un tiempo de investigación, de varios años de investigación con respecto al tema de la profecía. Es una herramienta que nos va a ayudar a todos para comprender un poco más este tema. Yo sé que en torno a la profecía hay muchas dudas, hay muchas teorías, hay muchas supuestas interpretaciones reales en torno a la profecía y hemos visto que en varias ocasiones que se han lanzado interpretaciones o fechas o supuestas verdades en torno a esto, pues vemos que no se cumplen, ¿no? Hemos visto en diversas ocasiones cómo se han lanzado predicciones, bueno, ahora con la moda de Nostradamus y Baba Vanga cada año, una predicción se lanza sobre sucesos que van a suceder el año que viene. Y eso lo hemos visto a lo largo, ¿no?, de las últimas décadas, sobre todo con el auge del Internet. Es demasiada la información que corre, información en algunos casos verídica, pero en la gran mayoría de los casos es información falsa en torno a la profecía. Entonces yo acá quiero compartirles unas herramientas para ayudarnos a comprender un poco más este tema. Obviamente, como siempre lo digo en mis programas, esto no es una verdad absoluta. No es, digamos, la interpretación perfecta y 100% verídica de todo lo que conlleva el tema profético, pero sí es un análisis que nos puede ayudar a aterrizar y a comprender con un poco más de lógica esta temática. Entonces, cuando hablamos del mensaje profético, la profecía tiene unas condiciones, unos elementos para poder comprenderla mejor. Y lo primero que debemos entender es qué es la profecía como tal. ¿Qué es el mensaje profético? Un mensaje que, como ya lo sabemos, ha sido dictado en todas las culturas de la tierra. Y esta es una definición que hemos podido, no solamente yo, sino algunos otros investigadores como mis compañeros de Descubriendo y algunos otros que hemos concluido de alguna forma un texto o más bien un concepto que se pueda ajustar a lo que realmente es la profecía. La profecía es una carta de navegación espiritual hacia el futuro. Y aquí tenemos una primera condición y es que la profecía tiene que ver con lo espiritual. La profecía es un mensaje espiritual de advertencia a los seres humanos para ubicarse en el tiempo. ¿Y qué pasa? Que el tiempo de la profecía no es igual al tiempo terrestre. No es igual al tiempo del calendario, 365 días,
30 días de un mes, 7 días de una semana, 24 horas de un día. ¿Por qué hago la diferencia? Porque ese tiempo en el que nosotros nos medimos de calendario es el tiempo de la rebelión, es decir, del programa oscuro que ha manipulado y ha influenciado negativamente a las civilizaciones humanas. Ellos fueron los que diseñaron ese modelo de tiempo. De hecho, el libro secreto de Juan lo dice explícitamente, como 365 demonios manipularon al ser humano. Esos 365 demonios son los equivalentes a los 365 días del año, o también los 365 santos de la Iglesia Católica, que cada día pues está estipulado para celebrar uno de estos santos, y también son los 365 ejercicios del mentalismo, del curso de milagros y entre muchas otras cosas. Pero el mismo libro secreto de Juan, que es una de las revelaciones más importantes que ha sido entregada a la humanidad, nos dice que esas autoridades, cuando se origina la rebelión, crearon 7 poderes o 7 cabezas principales, y de estas 7 cabezas se derivan los 7 días de la semana. Así lo explica ese documento. O sea que lo que decía ahora, que el tiempo en el que nosotros nos desenvolvemos es el tiempo de la rebelión. Lo hablábamos también alguna vez de que los días tienen 24 horas, 2 más 4 es 6, las horas tienen 60 minutos, que ahí está otra vez el código 6, y los minutos tienen 60 segundos, nuevamente el código 6. Y eso nos da como resultado el tiempo del 666. Entonces, comparar la profecía o intentar entenderla e interpretarla desde el tiempo terrestre es un error. Podemos hacer algunos cálculos, algunas referencias, porque no está mal hacer el ejercicio, pero siempre teniendo en cuenta la base de la profecía, que es espiritual, y otros elementos que ahora vamos a ver. Entonces, es una carta de navegación espiritual hacia el futuro. Nos muestra el futuro de la humanidad. De ella se dejó testimonio en todos los pueblos de la tierra, y esto advierte que la profecía no es religiosa ni propiedad de gobierno alguno. La profecía se dictó en diversas culturas, incluso tiempo antes de que llegara la religión a influir en esas culturas. O sea, es un conocimiento que es alejado del fenómeno religioso. Luego las religiones, sí es cierto que se tomaron como propias muchas profecías, como por ejemplo las bíblicas, pero hablar de profecía no es igual a hablar de religión. Esa es la manipulación que luego nos hicieron para que pensásemos que, bueno, la profecía era cuento religioso, o eso solo se estudiaba en esos cultos, y el resto de la humanidad que no estuviera en religiones no tuviese acceso al mensaje profético. Pero es un conocimiento que es para la humanidad, no para las religiones, ni tampoco de los gobiernos. Es un evento de libertad de pensamiento de toda la humanidad, que expuesta o descifrada al espíritu, y aquí es donde vuelve la dimensión espiritual, comunica en símbolos y cifrados. Entonces, otro aspecto que la hace espiritual son los símbolos y los cifrados. Nuestro espíritu aprende por símbolos. El símbolo es la imagen que guarda una información. Entonces, lo hemos hablado en varias ocasiones en el canal sobre lo que es el espíritu humano. El espíritu humano es el condensado de las memorias de nuestras experiencias. Entonces, las experiencias se guardan allí, se van acumulando y van conformando nuestra identidad. Y las memorias son experiencias vividas, es decir, el recuerdo de las imágenes, de las experiencias, de lo que sentimos, de lo que palpamos, de lo que experimentamos. Se guarda como memoria. Algo parecido nos ocurre en la vida, ¿no? Cuando vamos aprendiendo cosas a través de los 5 sentidos, vamos guardando la información, y esa información se guarda en nuestra mente también como memoria, como imagen. Entonces, uno cuando aprende un conocimiento nuevo, es más fácil aprender la experiencia con ese conocimiento que el dato como tal, la letra, el número. ¿Por qué? Porque el ser humano naturalmente está diseñado para aprender por experiencia, por símbolo. Tanto así que este ejemplo lo hemos puesto muchas veces, que si yo les menciono la palabra manzana o pera o uva, ustedes no se van a acordar de la letra, es decir, de cómo está escrito. Ustedes se van a acordar de la imagen que viene a su mente, de la experiencia que tuvieron con ese fruto.
Algunos no les gustará el fruto y lo recordarán con rechazo, y otros, pues incluso se les puede hacer agua a la boca por recordar una de estas frutas. Pero recordamos el símbolo. Entonces, por eso la profecía fue escrita en símbolos y no en fechas, porque las fechas están sujetas al calendario terrestre, que está obviamente desfasado, y eso ahorita lo vamos a ampliar. Y la profecía es la conciencia o justicia del cumplimiento. Entonces, eso también es importante. La profecía es cumplimiento de la justicia para el planeta Tierra. Cuando ellas hablan del fin de los tiempos y de un nuevo tiempo que va a comenzar, es la justicia del cumplimiento de la transformación. Todas las profecías lo anuncian, todas las profecías advierten que van a venir cambios profundos para dar paso a una nueva humanidad. Y eso es cumplimiento de ley. Entonces, la profecía no solo es una advertencia para decirle a la humanidad que ciertas cosas quizás se van a cumplir. No, la profecía es justicia de cumplimiento. Hay cosas dentro del mensaje profético que están sujetas al albedrío de la humanidad. Es decir, que podríamos cambiarlo, porque la profecía está redactada o está sustentada en lo que sería el futuro de la humanidad. Pero ese futuro de la humanidad no es un destino escrito por un Dios que determina que sí o sí así tiene que ser. La profecía está basada en lo que las inteligencias que dictaron este mensaje y que pudieron ver el futuro de la humanidad, pudieron entender lo que iba a ocurrir si el comportamiento de la humanidad actual continúa como ha venido sucediendo en todo este tiempo. Entonces, desde hace miles de años se nos advierte, si no cambian su comportamiento, va a suceder esto. Si no hacemos estas acciones, va a suceder esto. Si permitimos esto, va a suceder aquello. Y han sido múltiples los llamados en todos los tiempos y la humanidad no ha querido corregir, no hemos querido corregir. Es decir, no pudimos cambiar nuestro futuro por más que se nos advirtió. ¿Y qué sucede ahora? Que los desenlaces fuertes que anuncian las profecías son inevitables. Se nos dijo en los años 70 de que, por ejemplo, el tercer conflicto mundial es inevitable, porque ya no hay nada que hacer. En nuestro albedrío seguimos permitiendo y seguimos eligiendo a los mismos gobernantes que nos han sumido en la miseria. Entonces, es por eso que la profecía es justicia de cumplimiento basada en causa y efecto, que es uno de los componentes que ahora vamos a profundizar. Estas son algunas de las profecías más famosas a nivel mundial. Hay muchas otras: los mayas, Nostradamus, Parravicini, la Salet, Fátima, las Sibilas, Malaquías, el I Ching, los 9 tiempos, la profecía de Tao, los Hopi y también libros apócrifos. Como vemos, hay profecías en distintas partes del mundo y en todas las culturas. Aquí está, por ejemplo, una de las psicografías de Parravicini, que es famoso por sus mensajes y por sus dibujos que tienen símbolos precisamente. Parravicini dibuja el símbolo y luego coloca un texto. Entonces, las psicografías de Parravicini uno normalmente se acuerda con cierta facilidad porque tiene ambos componentes, tanto la imagen como la información, el texto, la letra que entrega un mensaje cifrado. En este caso dice: la humanidad será herida de muerte por la flecha del amor. La flecha hará sentir dolor, mas placer en sincero y sano amor, que llega sin visible actor. Este es uno de sus mensajes. Y todas las profecías tienen dos componentes principales. Anuncian el fin del tiempo y anuncian un nuevo amanecer. Las profecías que vienen de la luz, las profecías que vienen de la fuente original, anuncian el fin del tiempo, que es el final del programa de control, y el nuevo ser de ese tiempo pletórico. Tienen esa característica, y esa es una de las características para identificar el mensaje verdadero de la profecía. Profecía que no denuncie el final del programa que controla es una profecía falsa. Y profecía que no anuncie un nuevo amanecer, un mundo mejor, es una profecía falsa. Esas son claves que ahí debemos ir anotando para que comencemos a entender el mensaje, ¿no? Luego de esto, la profecía tiene unas cualidades que son 7, tiene más, pero aquí voy a resaltar 7 principales. La primera de ellas es que la profecía es dimensional, tiene espíritu.
es la segunda, es viva, que ahorita mencionábamos algo de eso. Voy aquí a nombrarlas y ahorita voy a profundizar cada una de ellas. La tercera es que funciona sobre la ley de causa y efecto. La cuarta es que se lee por símbolos y señales. La quinta es que conforma un mapa de navegación codificado, o sea, como un paso a paso, ¿no? La sexta condición siempre da esperanza y la séptima es un ordenamiento y debe cumplirse, justicia de cumplimiento. Entonces vamos a desarrollar cada uno de estos puntos para entender cada una de estas cualidades de la profecía. Y vamos con la primera. Dimensional. ¿Qué significa que sea dimensional? Siempre hemos escuchado en diversas teorías sobre las dimensiones ocultas, la cuarta dimensión, la tercera dimensión, la quinta dimensión, ¿no? Esta corriente de nueva era. Bueno, vamos a entender qué es dimensional. Esto quiere decir que no es estática, es dinámica, posee varios niveles de interpretación, se mueve en el tiempo y el espacio, se interpreta dentro y fuera de nosotros. O sea, la profecía no es una letra muerta, no es estática. La profecía tiene vida. Entonces, no solamente está en la dimensión de un texto como tal, como cualquier libro o cualquier mensaje escrito, sino que la profecía tiene cumplimiento en la vida real. O sea, tiene esa dimensionalidad. Y también dentro de esa dimensionalidad tiene varios niveles de interpretación. Y ahora lo vamos a ver con el extracto que está abajo, que es una de las profecías. Posee la capacidad de moverse en el tiempo y el espacio. O sea, hay profecías que se cumplieron hace miles de años, pero ese mismo cumplimiento tiene presencia en el tiempo del fin. Es decir, se repite o se cumple en otra dimensión, para decirlo de otra forma. Y además de eso, tiene la dimensionalidad de cumplirse por fuera, es decir, en el concierto mundial, pero también se cumple en el interno del hombre. Esas son las características o una de las características de la profecía de la fuente original. Ahora vamos a llevar esto con el texto que tengo acá, que es un apartado de la profecía de Daniel en el Antiguo Testamento. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. La profecía del cuerno pequeño podemos interpretar e identificar la dimensionalidad que tiene. Cuando uno lee Daniel, y sobre todo si uno lo escucha en las interpretaciones religiosas, sobre todo en este texto del Antiguo Testamento, colocan estas profecías y su cumplimiento en el pasado. Algunas en el tiempo de Daniel, otras en el tiempo de Jesús, como las 70 semanas. Y pues ellos interpretan que las bestias, porque esto es Daniel capítulo 7, las bestias que salen del mar, el león con alas de águila, el leopardo de 4 cabezas y cuatro alas, el oso que devora carne y todo esto, lo colocan como imperios del pasado, ¿no? Babilonia, el imperio persa, el imperio romano, imperios que ya dejaron de existir. Pero la dimensionalidad de la profecía nos enseña que esa interpretación en ese tiempo es correcta. Es decir, se puede interpretar en ese tiempo y encaja con los imperios. Si usted lo analiza, cada una de las bestias encaja con cada uno de los imperios. De hecho, Daniel, cuando le interpreta el sueño a Nabucodonosor y le detalla la estatua de cabeza de oro, pechos de plata, vientre de bronce y piernas de hierro, le dice que la cabeza de oro representa a él, a Nabucodonosor, es decir, a Babilonia. Y por lo tanto, los demás metales representarían los imperios que vendrían después. O sea, tuvo cumplimiento en ese tiempo, en su dimensionalidad. Pero al final, la profecía de Daniel en el capítulo 12 dice que todas las palabras y los símbolos de ese libro quedarían sellados hasta el tiempo del fin. ¿Qué está advirtiendo esto? Que esa profecía que tuvo cumplimiento, tanto la de la estatua como la de las bestias, como la profecía de las 70 semanas, en su primera interpretación y dimensión se cumplieron allí, pero que su cumplimiento se trasladaría al final de los tiempos, quedaría sellado, y es en ese momento cuando se abrirían los libros, dice el mensaje.
Tú te levantarás hasta el tiempo del fin y recibirás tu heredad. Daniel capítulo 12. Entonces nos está advirtiendo que así como tuvo cumplimiento en aquella época, tiene cumplimiento en el tiempo del fin. Y ahí es donde entra la interpretación de ubicar dónde están esos símbolos en la actualidad. Y ese ejercicio lo hemos hecho en el canal cuando analizamos las bestias con potencias de la actualidad. Y al igual que encajaba con los imperios en el pasado, encaja perfecto con lo que es Estados Unidos e Israel, con lo que es Rusia y la Unión Europea, las tres grandes bestias o principales potencias del mundo actual. Y el cuerno pequeño, en aquella época, pues, fue uno de los emperadores que se levantó, que al final terminó destruyendo lo que fue Jerusalén, que tenía que ver con el Imperio Romano. El último imperio que se levantó, que representaba las piernas de hierro, fue Roma, y de ahí surgió el cuerno pequeño, que fue uno de sus emperadores, y terminó destruyendo Jerusalén, como lo anunciaba la profecía de las 70 semanas. O sea, se cumplió en aquella época. En la actualidad, el cuerno pequeño surge de uno de los territorios que perteneció al Imperio Romano, o sea, Israel, y de ahí surge este cuerno pequeño que es el anticristo en tiempos actuales. Todo tiene el cumplimiento exacto en el pasado y en la actualidad. Y ahí es donde entra la dimensión. Ahora, si profundizamos más en la dimensión, vamos a lo que es dentro y fuera. Fuera ya lo acabamos de analizar. Ahora, ¿dónde es dentro en esa interpretación? Cuando hablamos de los tres primeros cuernos que son arrancados, está hablando de los tres primeros logosoles o chakras del ser humano. El logosol base, como lo menciona también Apocalipsis, las 7 iglesias que están relacionadas con los 7 chakras del espíritu humano. El primer logosol es Éfeso, y Éfeso está relacionado con la sexualidad. Un logosol destruido por la manipulación. El segundo logosol es Esmirna y maneja las emociones. Las emociones de la humanidad están manipuladas por ese programa oscuro. Y el tercer logosol es Pérgamo, que maneja las gulas, la mente del ser humano, que también está atiborrada del vicio y la destrucción de este programa. Por lo tanto, los 3 primeros cuernos de la humanidad son destruidos, son arrancados. ¿Y para qué? Para darle paso al cuerno pequeño que se sienta en el trono como rey del mundo afuera, pero se sienta en el trono del hombre en el corazón para destruirlo por completo, para que ese ser humano quede totalmente consumido por su oscuridad. Entonces, vemos cómo tiene un cumplimiento exacto en el interno y en el externo. Esa es la dimensionalidad de la profecía. Por eso, cuando se hacen análisis proféticos e interpretaciones, también hay que buscarle la dimensión en el interno para poder comprender el mensaje y la enseñanza que deja esa profecía. No solamente es afuera, las potencias, lo que va a pasar, el clima, esto y lo otro, sí, eso es importante, pero cómo eso también afecta internamente en el ser humano. No solamente es hacer el juego de adivinanzas, como hacen algunos, de colocar fechas, no sé, de citar las revistas amarillistas de Bababanga, de Nostradamus, para decir, mira, va a pasar tal fecha, en tal fecha esto, o para el próximo año esto. No solamente es hacer ese ejercicio, que cada quien es libre de hacerlo y podría aprender del ejercicio y está bien hasta cierto punto, pero si no hacemos una reflexión hacia el interno, no vamos a sacar de ese estudio un aprendizaje más importante, y es lo que nosotros podemos hacer para prepararnos internamente para lo que viene. Así que eso siempre tiene que estar ligado a un estudio profético, la dimensión interna del ser humano. Entonces, pasando a la segunda característica de la profecía, es que tiene espíritu, es viva, no es estática, no es solamente una letra, como dice acá en Apocalipsis 19:10. Mira, no lo hagas, le dice Gabriel a Juan. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué significa esto? Aquí hay varias cosas importantes en este pequeño párrafo que menciona Apocalipsis. Gabriel le está diciendo a Juan que el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Las obras que él hizo cuando estuvo por acá en el planeta Tierra. Entonces uno se va a las obras de Jesús, que están en los evangelios, en libros apócrifos, y ahí se puede ver
no solamente el mensaje, sino cada acción que él hizo para enseñar su conocimiento. Jesús era acción, como dice la canción de Arjona, ¿no? Era verbo, no sustantivo. El verbo es la ley viva ejecutándose. Por lo tanto, la profecía es una ley viva de acción, se ejecuta, no solamente es retórica. Entonces, si nosotros vemos que, por ejemplo, ahí hablaba de los 3 cuernos que caen, surge el cuerno pequeño en la profecía que analizamos anteriormente, esa profecía tiene vida, se está cumpliendo en el mundo y se está cumpliendo dentro del hombre. Porque si no analicemos, no existen en el mundo 3 potencias que ahora mismo son las principales. Ahí podemos meter Estados Unidos, China, Rusia, pero también está Gran Bretaña, la Unión Europea. Es decir, hay 3 que despuntan. Detrás de Estados Unidos está Israel, Inglaterra está ahí con la Unión Europea, el oso es Rusia, pero tiene al lado a China. Es decir, hay 3 frentes de supremacía en el mundo. Y todo esto está preparando el surgimiento de un líder, que lo dicen los mismos hebreos, lo dicen abiertamente sus rabinos. Es decir, eso está sucediendo en el mundo. No es solamente letra ahí muerta, bueno, a ver si se cumple. No, eso está pasando. Y en el interno lo mismo. La sexualidad humana, las emociones, las gulas, los vicios de la humanidad están destruyendo los 3 primeros logosoles. Se está viviendo ese mensaje profético. Solo que algunos, al no interpretarlo, no se dan cuenta, pero tiene vida. Y además de eso, de que se cumple en la profecía que acabo de mencionar, también cuando la profecía, por ejemplo, dice que habrá un despertar de la humanidad, cuando dice que muchos seres humanos conectarán nuevamente con su conciencia, que muchos seres humanos serán la voz de aliento y de esperanza para muchos que estarán sufriendo en ese tiempo. No es solamente escuchar eso y decir, ay, qué bonito, ojalá yo pueda ver esas personas que se levanten, ojalá yo pueda ver eso, yo quiero ver cómo serán esas personas, ¿será que van a brillar, van a iluminar, van a levitar? No, cuando la profecía está diciendo eso, precisamente está ya haciendo un llamado a que quienes comprendan eso se conviertan en eso que dice la profecía. La profecía habla, la de los Hopi, habla de los guerreros del arco iris, que traerán el mensaje de la vida. Entonces, si yo leo eso, lo interpreto, lo comprendo, y como la profecía es viva, yo puedo hacer vida ese mensaje. Yo lo puedo hacer vivo en mí y para el mundo. Yo puedo convertirme en un guerrero del arco iris si lo comprendo, si hago el trabajo interno que eso conlleva y comienzo a hacer una labor. Ahora, hacer eso no significa que usted tenga que estar en un programa de televisión o en un canal de YouTube hablando de estos temas. No significa eso. Con sus obras diarias, en su familia, en su entorno, usted se convierte en una esperanza. No pensemos que la profecía se cumple. Entre más espectacular sea la acción, entonces es más cumplimiento profético. No. Recuerden que el Cristo, el ser más poderoso que encarnó en la tierra, nació en un pesebre, nació en unas condiciones precarias, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y era el ser más poderoso. La profecía se cumple en el poderío de lo simple, no en lo espectacular, que si yo me visto con una batola y tengo un báculo y me monto por allá en una montaña y comienzo a gritar y decir, yo voy a cumplir la profecía. La profecía no es eso, es lo simple, es lo más poderoso, el poderío de lo simple. Entonces, eso se traslada a que es un mensaje que es vivo y tiene espíritu. ¿Y quiénes tienen espíritu? Obviamente todos los seres vivos, los seres humanos tenemos espíritu. Y si tenemos espíritu, podemos hacerla viva. Esa es la dimensión que tiene la profecía. Por eso, el testimonio de Jesús, las acciones de Jesús, son el espíritu de la profecía. No solamente la profecía bíblica o apocalíptica. Toda la profecía tiene el espíritu del testimonio de Jesús. El Cristo, digámoslo así, es el jefe del plan. Es la fuerza, la ley que determinó el plan de advertencia desde los reinos eternos y el plan de restauración y resurrección para las humanidades desviadas. Por eso, a este planeta han llegado diversos mensajeros a traer el mensaje profético, porque provienen de la fuente. Entonces, si vamos a la tercera condición, la profecía funciona bajo la ley de causa y efecto. La profecía no es un castigo de Dios, es la aplicación viva y exacta de la ley.
Vamos a ver esto que dice en Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Esta es una condenación, 17 y 18, a la gran ramera. ¿Y quién es la gran ramera? Bueno, fácilmente se puede identificar como Roma Vaticano, pero no solamente es Roma Vaticano. La gran ramera es mucho más allá, es mucho más profundo, que bueno, no es el tema de este video, pero para llevarlo a lo que es la dimensión de la profecía, que tiene varias interpretaciones dentro de esa dimensionalidad, una de las interpretaciones correctas es Roma Vaticano. Entonces, dejémoslo en ese punto para que se pueda entender. Ahora, uno dice, hay una sentencia sobre Roma Vaticano. ¿Y por qué? Si tú le preguntas a un religioso, te va a decir, no, lo que pasa es que Dios la va a castigar porque ha sido una iglesia llena de pecados. Y sí, pero no solamente es por eso, porque esa visión es limitada para comprender el castigo, entre comillas, ¿no? Porque no es un castigo, es ley de causa y efecto. Entonces, para uno comprender por qué se debe cumplir una profecía, porque la profecía dice, el eje de la tierra se va a mover. La profecía dice, va a surgir un líder mundial. La profecía dice, va a haber una guerra total. Y uno creería que las cosas se van a dar, se van a cumplir por el simple hecho de que la profecía lo diga y como, bueno, es un mandato divino o un mandato de Dios, entre comillas, entonces eso se tiene que cumplir. Y no funciona así. Uno tiene que comprender por qué se va a cumplir. ¿Por qué la profecía dice que el eje de la Tierra se va a mover? ¿Qué es lo que pasa en el planeta? ¿Qué es lo que pasa con la humanidad? ¿Qué es lo que pasa en el sistema solar? ¿Qué es lo que ocurre para que el eje de un planeta se tenga que mover? Ahí hay conocimiento histórico, conocimiento científico, conocimiento de leyes de la naturaleza que uno debe comprender para entender por qué sucede, por qué debe suceder. Entonces hay varios elementos dentro de eso, como por ejemplo, que en el caso del planeta Tierra cayó una rebelión y una de las cosas que hicieron en el pasado a través de su tecnología fue inclinar el eje de la Tierra. Es decir, el eje de la Tierra, como está hoy en día, no es su inclinación natural. Está inclinado, científicamente, pues así lo han demostrado. Bueno, los que crean en la Tierra plana, esto no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, como está inclinado, la Tierra perdió su condición original. La dimensión del planeta cambió y el planeta incluso físicamente no se ve como se debería ver en su tiempo, ¿no? Cuando no estaba el eje inclinado. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando la naturaleza es desviada de su curso de una forma fraudulenta, la naturaleza, por ley de causa y efecto, debe recuperar su curso. O sea, el planeta Tierra sí o sí va a recuperar su inclinación natural. Debe restaurarse. Esto en primera medida. Lo segundo es que la Tierra tiene ciclos naturales de transformación, ciclos geológicos, ciclos climáticos, y estos ciclos internos que mueve la Tierra como ser vivo hacen que este proceso también se vaya dando. Ahora, hay influencia externa también del Sol. El Sol, que permanentemente envía ráfagas de energía, activa esa conciencia del planeta para que se mueva con mayor fuerza. Es decir, se comienza a incentivar desde las fuerzas cósmicas la recuperación del eje de la Tierra. Y además de eso, los planetas del sistema solar influyen. También, como lo hemos hablado en el canal, hay un planeta supermasivo que está en los confines del sistema solar que influye también en la órbita o que va a influir en la órbita de la Tierra. Va a influir en ese movimiento de inclinación del eje. Pero si ustedes analizan, son todos estos elementos los que llevan a que el planeta, por causa y efecto, rectifique su eje. No es solo un elemento. No es decir solamente, no, eso es porque la Tierra es un ser vivo y lo va a inclinar porque sí. No es solamente por eso. O no, eso es el Sol que con sus ráfagas de energía lo va a arreglar y punto. No es solamente eso. O no, eso es el planeta alejado que al acercarse va a mover el eje de la Tierra y es por eso. No es solamente por eso, es todo
Es todos los elementos que por causa y efecto se conjugan y se da tal evento. Esa es la realidad, porque si colocamos un solo elemento no es suficiente. Son varias cosas que por causa y efecto se encadenan y se van cumpliendo. Entonces, lo de la iglesia es lo mismo. No es porque el Papa Francisco es malo y entonces va a venir la sentencia. No, hay que estudiar la historia de la iglesia, todo lo que ha hecho, todas las manipulaciones en contra de los seres humanos, cuántas vidas han perdido, cuántos abusos a menores, a mujeres, bueno, a todo tipo de personas, la Inquisición, las persecuciones, los conocimientos que la iglesia ocultó, dañó, quemó, perdió para que la humanidad no saliera del atraso mental y espiritual. Entonces, si usted suma toda esa cantidad de aberraciones en la historia, es lógico que Roma Vaticano ha acumulado una energía contraria, una energía de muerte, una energía de karma en ese lugar. Y claro, el planeta Tierra lo siente. Cuando una energía de enfermedad se acumula en una parte de su cuerpo, las defensas de su cuerpo atacan la región enferma. Comienza la lucha. ¿Para qué? Para que el cuerpo en esa zona se restaure. Entonces, sobre lo que es Europa, la parte cercana a lo que es el Vaticano, hay una energía contraria que tiene a esa parte del planeta enfermo. Y el planeta Tierra tiene su sistema inmunológico, como todo ser vivo. ¿Qué es lo que va a hacer? Ahí en esa zona van a haber seguramente hacia futuro terremotos, seguramente también caerán meteoritos, como en muchos lugares sucederá, como está anunciado. Incluso en el mismo Apocalipsis habla de que caerá sobre Babilonia una piedra de molino y chocará contra Roma Vaticano. Es decir, hay varios elementos que sucederán en ese lugar, no por la mano poderosa de Dios, sino porque ese lugar debe limpiarse y purificarse como un sistema inmunológico busca proteger la vida de un cuerpo. Es eso nada más. Entonces, toda profecía cuando anuncia que van a ocurrir aberraciones climáticas es porque la Tierra está recuperando su condición natural. Está eliminando la enfermedad para restaurar la vida en ese lugar. Así que lo mismo, el conflicto bélico mundial, ¿por qué va a suceder una guerra? ¿Porque Dios lo quiere o porque estamos gobernados por psicópatas que están cumpliendo una agenda y que la humanidad que vive en este planeta ha permitido que esos psicópatas gobiernen? ¿De quién es responsabilidad? ¿Por qué va a suceder? Dios no tiene nada que ver aquí. Eso es un problema humano, en la dimensión humana. Entonces, por ejemplo, ahora en Estados Unidos la gente podía decidir entre Kamala y Trump. Y alguno dirá, ya con lo que ha venido pasando, ay, hubiesen elegido a Kamala. No es lo mismo. Si elegían a Kamala, era igual. Si elegían a Trump, bueno, ya lo eligieron, es igual. Es lo mismo. O sea, los políticos de ambos bandos, al final, cuando llegan ahí, tienen que cumplir una agenda. Y quienes lo eligen, entre comillas, ¿no? Porque también hay ahí un proceso de manipulación con los votos, pero al final son las personas que salen de sus casas, van a las urnas y ponen el voto. Ahora se montó, en el caso de Estados Unidos, Trump. ¿Y qué va a hacer este señor? Va a beneficiar los intereses de Israel, que son los que están trayendo el cuerno pequeño, y para que ese cuerno pequeño surja, tiene que haber un enfrentamiento mundial. Entonces, ¿es Dios trayendo la guerra, como piensan muchos? ¿O es la causa y el efecto de un proceso de control mundial por parte de unas élites y a su vez la inconsciencia humana que ha permitido y ha perpetuado el gobierno de estas élites? Son las dos cosas. Las élites controlando y los seres humanos permitiendo ese control. Y eso nos ha llevado a 1, 2 y 3 enfrentamientos globales. Entonces, los que vieron el futuro de la humanidad, que dictaron la profecía, entendiendo esto y viendo el comportamiento humano, nos advirtieron: si ustedes no corrigen su comportamiento, si ustedes no toman decisiones diferentes, esta situación los va a llevar a un tercer enfrentamiento. Y en los años 70 se nos advirtió que a estas alturas es inevitable. Causa y efecto. Otra condición de la profecía es que se lee por símbolos y señales, no por fechas. Símbolos y señales. La profecía no contempla el tema de fechas. ¿Por qué? Usted se preguntará.
porque quienes dictaron la profecía no se basan en el tiempo terrestre, se basan en el tiempo universal, ciclos de tiempo que, bueno, por lo general el ser humano desconoce. Nosotros pensamos que el tiempo es lineal, pasado, presente, futuro, una línea recta infinita. Pero los hombres universales nos han enseñado cómo funciona el tiempo. El tiempo en la creación no es lineal, el tiempo en la creación es rítmico, cíclico y se mueve en espiral, no en línea recta. Esto desde hace mucho tiempo en las tablas esmeraldas se había enseñado y en diversos otros conocimientos se enseña cómo el tiempo es rítmico. Para que lo entendamos, llevémoslo a nuestro corazón. El corazón del hombre marca el tiempo en nuestra vida y no lo marca por fechas, lo marca por pulsares, instantes de vida. Un ciclo rítmico que va determinando el tiempo de tu cápsula, el tiempo que vas a vivir, los años que vas a vivir en este cuerpo físico. Comienza a latir desde las primeras semanas de gestación y en el momento en que ese ciclo rítmico cese, hasta ahí llegó tu vida. Entonces, los hombres de las estrellas, cuando dictan la profecía, se basaron, o sí, digámoslo así, contemplaron los ciclos rítmicos universales para establecer el tiempo en el que la profecía se iba a mover. Por eso la profecía es dimensional. Se cumplió en una época y vuelve y se cumple al final del tiempo. Son ciclos de cumplimiento. Entonces, cuando hablamos de un tiempo cíclico o rítmico, esto está alejado del calendario gregoriano, que sí es lineal y además de ser lineal, está manipulado, porque han habido tantos calendarios, el juliano, el romano, el hebreo, el griego, el otro, ni sé cuántos calendarios ha habido. Todas las culturas han tenido su calendario y claro, cuando se comienzan a hacer el paso de un calendario a otro, se pierde tiempo, se pierden años, se pierden fechas. Entonces, claro, ubicar la profecía en el tiempo del calendario es muy complicado. De hecho, en los años 70 también se nos advirtió que hay un largo tiempo de error. Nosotros decimos, estamos en el 2025 y bueno, eso según el calendario gregoriano, pero ¿en qué año estamos realmente? No tenemos ni la más mínima idea. Entonces algunos te sacan el calendario hebreo, el calendario no sé qué, que ellos sí supuestamente están bien en el tiempo. Y tampoco, no hay ningún calendario que esté, ni siquiera, les digo más, ni siquiera el de los mayas. ¿Y por qué ni siquiera el de los mayas? Porque cuando los mayas hacen su cuenta, ellos tiran hacia futuro y ellos incluso dan una fecha, 2012 el 21 de diciembre o 22 de diciembre del 2012. Entonces, claro, uno llegó al año 2012 y no se cumplió nada. Y eso fue culpa de los mayas. No, los mayas no estaban hablando de que en esa fecha se iba a dar el cumplimiento de la profecía. Lo que ellos dijeron es que esa cuenta larga que ellos hicieron terminaba en ese año. Pero cuando termina una cuenta, comienza otra. Entonces, la falsa interpretación de que no, los mayas hablaron del fin del mundo, que ahí iba a pasar todo, eso es mentira. Los mayas no dijeron eso. Ellos simplemente tenían una cuenta y esa cuenta terminaba en ese año. Y listo. Y eso sí, ellos dijeron que a partir del final de esa cuenta o en ese tiempo, cuando terminara esa cuenta, comenzarían a sucederse unos cambios espirituales y unos cambios cósmicos en la Tierra. Sincronicidad solar y todo eso. Entonces, ¿qué pensó la gente? Yo también lo pensé en su momento, que justo ese día iba a suceder eso que ellos estaban diciendo. Y ellos no dijeron eso. Dijeron, para ese tiempo, es decir, cuando se acabe el ciclo, comenzaría un nuevo ciclo. Pero, ¿cuándo dijeron que comenzaría ese nuevo ciclo? ¿O cuándo dijeron exactamente que sucedería la sincronización y que surgirían los cambios de la civilización? Para eso no dieron fechas. Ellos solamente dieron la fecha del día en que se acababa el calendario, más no cuándo comenzarían a sucederse esas demás señales. Entonces, claro, llegó el 2012, no pasó nada. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? Los mayas se equivocaron, la profecía es falsa. ¿Qué ocurrió? Y lo que ocurrió es que nosotros nos equivocamos en la interpretación y tratar de ubicar todas esas señales que ellos decían justo el 21 de diciembre del 2012. Y claro, nos llevamos una decepción. Pero entonces, ¿qué nos enseñó esto? Que las profecías
debemos identificarlas por símbolos y señales, no por la fecha, porque la fecha está distorsionada, los calendarios están distorsionados. Entonces, si yo intento encajar el calendario maya con el calendario gregoriano, me voy a equivocar. Por eso, basarse en el calendario maya para sustentar el calendario gregoriano es errado. No se puede. Si eso fuese así, los mismos mensajeros de las estrellas ya no lo hubiesen dicho. Pero ellos no dijeron eso, dijeron lo contrario. Dijeron, la forma en que ustedes están analizando el tiempo está equivocada. Y dijeron, y esto ha servido para proteger las profecías, para que sea difícil ubicarlas en el tiempo. ¿Y por qué a los que dictaron las profecías les parece bien que no podamos ubicarlas en el tiempo? ¿Por qué les parece positivo que nosotros estemos perdidos en el tiempo para no identificar eso? Ellos no lo ven positivo, no tanto por nosotros como humanidad. Ellos lo ven positivo porque la rebelión también quiere saber cuándo va a suceder eso. Los mismos hebreos que están esperando a su Mesías, que algunos se basan en el calendario de ellos para ubicar un tiempo exacto, ellos mismos están perdidos. Ellos quieren saber cuándo viene su Mesías, ellos quieren saber cuándo suceden ciertas cosas, porque no tienen ni idea en qué parte del tiempo están. De hecho, si usted investiga la cuenta de los 6.000 años del calendario hebreo, usted va a encontrar unos rabinos que le dicen, no, estamos en el 5.700 tal, otros le van a decir, no, estamos en el 5.800, en el 5.900, y otros les dicen que ya estamos en el año 6.000. Ni ellos mismos que tienen su calendario saben dónde están. Entonces, ¿cómo yo me voy a basar en eso? No tiene sentido. Entonces, ¿qué nos invita a eso? Enseñado no por mí, enseñado por los hombres de las estrellas que dijeron, no se fíen en calendarios, tienen un largo tiempo de error. Y dice, y estos años de error les van a permitir a ustedes prepararse antes de que sucedan los acontecimientos. Y nos dicen, esto está en el libro Omni Alborada Humana, nos dicen unas señales para identificar esos años de preparación antes de que suceda lo que las profecías advierten. Y dicen allí, cuando veáis la capa de ozono perjudicada, ¿no?, por la contaminación, cuando veáis los gobiernos que pierden autoridad, cuando veáis la pérdida de los valores religiosos que los líderes religiosos dicen tener, cuando veáis protestas, las personas alzándose en contra de los gobiernos, cuando veáis el incremento de la inseguridad, es decir, comienzan a detallar no fechas, sino señales para identificar ese tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos que hay personas que intentan colocarle fechas a las profecías, lo más seguro es que esas personas se vayan a equivocar. ¿Por qué? Porque están poniendo por encima una fecha a la señal. Y nosotros nos hemos equivocado, digo nos hemos, porque yo hacía eso también, yo le colocaba fecha a la profecía. ¿Y cuántas veces no me equivoqué? Y he visto en tiempos modernos que se sigue intentando colocarle fechas a las profecías y se siguen equivocando. Entonces, la profecía, que es un plan estelar dictado por inteligencias superiores de tiempos y niveles espirituales mucho más avanzados que nosotros, diseñaron este plan que tiene unas codificaciones que no podemos comprenderlas al 100%. Por eso nos dan las señales para que nos podamos ubicar. Entonces, al principio, la definición decía que es una carta de navegación. ¿Cómo hacen los marinos y los pilotos de aviones para ubicarse en el océano y en el cielo donde no hay semáforos, señales de tránsito, donde no hay demarcación, donde no hay carreteras? Ellos tienen rutas de navegación. Y esas rutas de navegación tienen unas coordenadas, unos símbolos que les advierten que están aproximándose a un punto en específico. Por ejemplo, si a usted hoy en día lo montan en un avión, lo montan acá en Colombia y le dicen, tiene que irse a Europa, y usted despega, ¿para dónde coge? Usted dirá, bueno, cojo para el oriente o para el occidente. ¿Para dónde coge usted en el cielo que no se ve nada? Usted arranca a volar eso, y si usted no conoce la ruta de navegación, el mapa de navegación, usted va a terminar llegando quién sabe dónde. El primer pedazo de tierra que vea, ahí aterriza. Y resulta que no llegó a Europa, llegó fue, qué sé yo, a África, a Islandia, a otro lado.
y se perdió. ¿Por qué? Porque no midió las coordenadas y no identificó los símbolos para poder ubicarse. Entonces resulta que usted sacó fue cuentas, como cuando sacamos las cuentas de las fechas. Y usted dice, bueno, yo la vez pasada, mi primo me dijo que viajó a Europa y se demoró el avión 7 horas. Entonces, yo voy a aplicar lo mismo y cuando ya dure volando 7 horas, aterrizo. Y usted cree que después de las 7 horas llega a Europa. Y resulta que no. ¿Por qué? Porque la profecía no es matemática. La matemática es una ciencia de la rebelión. La profecía es espiritual. Espiritual. Es diferente. El símbolo. Entonces, ¿qué nos dicen los hombres de las estrellas? Cuando usted vea el símbolo cumplido, usted se ubica. No nos enseñaron a decir, no, en 3 años voy a ver el símbolo y ahí es donde me voy a ubicar. Lo estamos haciendo al revés. Cuando yo veo el símbolo, me ubico. Por ejemplo, la Tercera Guerra. Algunos dicen, no, eso va a ocurrir en el 2025. ¿Hay probabilidades de que suceda en el 2025? Sí, por supuesto que hay probabilidades. ¿Por qué no? Si vemos las potencias que se están dando con todo. Bien. O algunos dicen, no, podría ocurrir en el 2026. ¿Hay probabilidades de que ocurra en el 2026? Sí, puede ocurrir en el 2026 o en el 2027. O puede que no ocurra ni en el 2025, ni en el 2026, ni en el 2027 y ocurra en el año 2036. ¿Y qué dice que no? ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo es un juego de adivinación. Entonces, ¿cómo yo identifico si puede ocurrir en este año o en el otro? Por las señales. Yo estudio la profecía. Veo, mira, estas son las señales que anteceden a la tercera. Y estas son las señales que nos muestran qué va a ocurrir después de la tercera. Hago un análisis de las señales previas y comparo eso con lo que está sucediendo en el mundo. Mira, está pasando esto, esta señal la veo coherente. Uy, esto falta todavía. Por ejemplo, la profecía dice que antes de ese conflicto habrán acuerdos de paz. Y vemos que llegó Trump y está proponiendo esos acuerdos. Ya hubo una tregua en Medio Oriente. Ahora la pregunta es, ¿la tregua es un acuerdo de paz? No, la tregua es una tregua y la tregua se puede romper mañana si alguien no cumple algo del acuerdo. Un acuerdo de paz es algo mayor, es un pacto más grande, como por ejemplo los pactos de Abraham. Si estos señores logran consolidar esto, entonces ahí sí estamos hablando de un acuerdo de paz en Medio Oriente. Europa del Este, los acercamientos están crudos todavía. Hay acercamientos de Trump y todo esto. Es decir, hay que esperar. ¿Se podrían dar en los próximos meses? Sí, se podrían dar en los próximos meses. ¿Podrían durar los acuerdos 1 año de aquí a que se firmen, 1 año y medio? Perfectamente. Entonces, no es aquí tratar de adivinar en qué fecha se va a dar. Es identificar la señal que está a punto de sucederse y cuando se dé, yo me voy preparando para lo que viene. Porque cuando se firmen los pactos, eso sí, dice la profecía que después de los pactos se viene el estallido. Ahora, cuando se firmen los pactos, ¿cuánto tiempo podría ocurrir para que se rompan y ocurra un enfrentamiento? No lo sabemos. Depende de los acuerdos, depende de lo que suceda. Pueden ser 6 meses, 2 meses, 1 año, 2 años. No lo sabemos con exactitud. Entonces, ahí nos comenzamos a dar cuenta que jugar con las fechas, intentar adivinar, tirar matemáticas, es interesante. Yo no digo que el ejercicio, pues, sea perder el tiempo, porque uno puede hacer el ejercicio. Es hasta divertido, podríamos llamarlo así. Pero ese ejercicio o esa interpretación de tirarle matemática a la profecía no está sujeto a la realidad de la interpretación profética. Es decir, si yo aquí comienzo a tirar matemáticas y digo, uy, a mí me parece que el conflicto estalla en el 2029, yo lo que no puedo hacer es comenzar a gritarle a la gente y decirle, no va a suceder en el 2029 porque yo lo digo, o porque yo lo entendí así, o porque lo comparé con otras cositas y saqué cálculos, hice esto y a mí me cuadra. Entonces, como a mí me cuadra, entonces va a ocurrir en el 2029. Y el que no me crea es tonto porque no me quiere creer o no lo entiende. No, el tonto es usted, que cree que la gente le tiene que creer porque sí, porque usted tiró matemáticas. Eso no es así, eso no funciona así. Yo puedo aportar una investigación y hacer un análisis
y puedo decirle a la gente, si quiero compartirlo, mira, yo creo que podría ser por acá, pero hay que estar pendientes. Yo creo que esto podría ser así. Hay posibilidades de que pase así. Hay que seguir investigando, hay que esperar a ver si se cumple. Entonces, eso es importante, de que en la profecía primero es el símbolo y la señal. Y luego que yo ubico el símbolo y la señal, entonces digo, mira, pasó en esta fecha. Al contrario, no es colocar la fecha a ver si se cumple la señal. Porque llega la fecha y si no se cumple, entonces imagínese usted cómo queda. Y así le ha pasado a muchos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque quienes dictaron la profecía lo determinaron así. No soy yo el que lo determina así. Así nos enseñaron. Entonces, ahora, si yo no estoy de acuerdo con la forma en que se estipuló, y ahí sí, pues, el día que usted tenga un contacto con estos hombres de las estrellas, usted le dice, oye, mira, a mí me parece que no. A mí me parece que ustedes debieron dar fechas porque no nos sirve así. Y bueno, ya hablarán con ustedes, pero ellos lo hicieron así, ¿por qué? Para proteger la profecía de la rebelión. Imagínense ustedes si el orden global supiera cuándo se va a ejecutar la justicia en el planeta. Ellos toman y destruyen a la humanidad, o aceleran sus planes, o cambian sus planes, qué sé yo. Es importante que ellos también estén perdidos en el tiempo, porque ellos sí no pueden interpretar la profecía, porque la profecía es espiritual y ellos no tienen espíritu. Quien puede interpretarla o por lo menos reconocerla es el ser humano. Y esa es la realidad. Como ellos no tienen espíritu, no tienen alma, son oscuridad, no pueden descifrar el símbolo profético. No tienen la capacidad. Entonces seguimos con otra condición, y es que la profecía conforma un mapa de navegación codificado, es decir, un paso a paso. Es el plan de la ley eterna transmitida por los ángeles mensajeros para la resurrección del hombre terrestre. Entonces, en este mensaje que está aquí, Jesús da un paso a paso de cómo sucede, en este caso, la restauración del hombre terrestre. Y Jesús les dijo, esto creo que está en Mateo, creo que Mateo 18, si no estoy mal. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, que en otros términos, el despertar, el tiempo de transformación, llámele como quiera, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces aquí hay un mapa de navegación codificado, un mapa para ubicarnos en los sucesos y el paso a paso de la profecía. Entonces, ¿cuál es el primer paso que aquí se describe? La regeneración. ¿Qué es la regeneración? Como lo decía ahorita, el tiempo del despertar, el tiempo de restitución, el tiempo donde el hombre comienza a conectarse con su conciencia. Y también esto está ligado con la restauración de la genética, regenerar tanto a nivel mental, físico y espiritual al ser humano. Y la regeneración está ligada a la energía solar, a la energía cósmica, a los cambios cíclicos que están sucediendo. Todo eso es la regeneración, también la regeneración planetaria. Entonces, él aquí está hablando de un tiempo específico, el tiempo del fin, la regeneración. Entonces, yo puedo decir, la regeneración, esto es en el año 2031. Imagínense usted. No, es en el año 2031 la regeneración. Voy a saber qué va a ser en el 2031, porque además es dimensional. Hay seres humanos que pueden estar viviendo la regeneración ya y hay otros que no. Entonces, es complicado, ¿no? Entonces dice, el primer símbolo es la regeneración. Cuando, eso es tiempo, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Entonces, los religiosos pueden interpretar, eso es nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Y sí, Jesús está hablando del proceso de justicia, pero recuerden la dimensionalidad. Cuando el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es el resultado de la transformación de un ser humano. El hombre nuevo que usted pare en la regeneración. Usted lo pare de sí mismo. Y dice que cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. ¿Cuál es el trono? El corazón. Cuando haya una humanidad conectada al corazón, dice acá, vosotros que me habéis seguido,
También os sentaréis sobre 12 tronos, que los 12 tronos son los 7 chakras y los 5 sentidos. 5 más 7, 12. Es decir, cuando los seres humanos hayan alcanzado una condición de que hayan comenzado esa purificación espiritual, cuando ya hayan purificado sus 5 sentidos y tengan control consciente sobre sus sentidos y sobre su mente y sobre su espíritu, solo en esa condición de justicia se podrá juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué son las 12 tribus de Israel? El programa de la rebelión que quiere traer el orden global, su anticristo, el tercer templo, el conflicto mundial y todo esto. Esas son las 12 tribus de Israel. ¿Qué está diciendo acá? ¿Cuándo va a llegar la justicia al planeta para acabar con todo eso que nos manipula? Eso tiene un tiempo, dice la profecía. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, o sea, cuando comience el despertar y el ser humano haya alcanzado una condición determinada en su conciencia para que la justicia se pueda ejecutar sobre la tierra. O sea, depende de nosotros. Depende de nosotros que la justicia tarde más o tarde menos en ejecutarse. Entonces, ¿qué pasa? Que esto tendrá un tiempo, ¿no? Porque hay muchos seres humanos que ya comienzan a ser conscientes de esa necesidad de transformación, pero hay otros que no. Y esto es algo que se necesita una masa crítica de seres humanos en el planeta Tierra que logren esa dimensión para que el planeta sienta esa vibración y se ejecute la justicia de los elementos sobre el programa de control. Entonces vemos que hay un mapa de navegación, hay un paso a paso. Esto no es como que yo quiero que caiga el orden global. Entonces voy a hacerme un grupo en internet y ahí comienzo a juntar a las personas y los cito para ir allá al Vaticano a tirarle piedras a la Plaza de San Pedro. Así no funciona la justicia. O voy a conformar un grupo sectario y bueno, cuando estemos ahí en esa secta y cuando seamos 144,000, entonces ya viene la justicia. Entonces comienzo a tirar matemáticas ahí. Bueno, ya somos 122,000, faltan 18,000 y llega la justicia. Así no funciona. El mapa de navegación nos dice que es cuando el hombre consciente se conecta a su corazón. Esa es la segunda venida. La segunda venida es cuando una masa crítica de seres humanos alcance la condición crística en su interno. Cuando haya, porque en la época de Jesús había un Cristo que encarnó y mostró cómo era la imagen del hombre perfecto. Pero la segunda venida advierte que se dará y se ejecutará cuando haya muchos Cristos o hombres que hayan encarnado la fuerza del Cristo. Ahí se ejecutará la justicia. Entonces, primero debe suceder eso y luego se ejecuta el plan de justicia en contra del programa oscuro. Esa es la ley. Ese es el mapa de navegación espiritual. No es primero lo contrario. Es decir, hay personas que quizás se centran mucho en denunciar el sistema y por redes usted los ve denunciando y señalando. Sí, eso es importante. Pero si usted quiere realmente el final de eso, transfórmese. Conéctese a su corazón. Siéntese en el trono. Y ese va a ser el mayor ataque que usted pueda hacer en contra del sistema. Porque publicando cosas en redes y esto, ellos eso no les hace ni cosquillas. ¿Usted cree que el Papa va a estar preocupado porque yo comparta un video diciendo que es un sinvergüenza? Eso ni lo sabe, ni le llega, ni le interesa. Pero si yo a nivel individual logro sentarme en la ley del corazón, conectarme a mi conciencia y despojar de mí los vicios que este sistema me ha impuesto, eso sí es peligroso para ellos. Eso sí es peligroso. Y si eso lo hacen muchos seres humanos, llega a su fin. Entonces, por eso también la profecía es viva, porque se ejecuta en acción por parte de las personas que lo comprenden. La otra condición, y esta es la séptima, es que siempre da esperanza. Todas las profecías hablan del tiempo del fin, todas las profecías hablan de que los elementos se van a mover, de que va a haber cataclismos. Es una realidad. Pero así como hablan de eso, todas las profecías hablan del nuevo tiempo, por lo menos las profecías de la fuente original, las de la luz. Por ejemplo, en Apocalipsis, que habla de una cantidad de catástrofes, ¿no?, que describe en todos sus capítulos,
en Apocalipsis 21, habla que después de todo eso habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Cuál es el primer cielo y la primera tierra? Esto que estamos viviendo, la tierra con el eje inclinado, manipulada la naturaleza, los seres humanos, y la nueva tierra ya es con el eje recuperado, las condiciones del clima equilibradas y una nueva naturaleza sin manipulación ni contaminación que comienza en ese nuevo tiempo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es el ser humano. Cuando el Apocalipsis describe que tenía 12 piedras, las 12 piedras son los 7 chakras y los 5 sentidos. La Nueva Jerusalén es el ser humano renovado. Solo que aquí en las traducciones le colocaron cosas para asociar este mensaje a Israel. Como que los 144,000 son de las 12 tribus de Israel. Eso es la manipulación, pero esto es el ser humano. La Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dispuesta, está hablando como si fuera ella, ¿no? Una mujer. Y esa mujer es la humanidad dispuesta, ataviada para su marido. ¿Y cuál es el marido? El Cristo que comienza a encarnar en cada uno de los seres humanos. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto,